durante el siglo XV se seguía para la escritura aquello que llamamos la doctrina de la imitatio o la doctrina de la imitación. La doctrina de la imitación es la manera en la que nosotros concebimos la escritura, no solamente en el siglo XV, sino en casi todos los siglos anteriores. Es muy interesante que como cuando nosotros pensamos en escribir, pensamos generalmente, sobre todo en escribir ficción, pensamos generalmente en que tenemos que ser originales a la hora de escribir. Pero antes del romanticismo se pensaba diferente, se pensaba que la escritura debía ser más que cualquier cosa una imitación de los géneros y las formas del pasado. Entonces la doctrina de la imitación se concebía a partir de diferentes oficios, que eran, como lo pueden ver acá en esta diapositiva, que es un extracto del libro del cortesano, escrito por Castiglione, en donde él escribe o describe las buenas maneras o las mejores maneras de ser un cortesano dentro de una corte de estados modernos, ¿cierto? Y para ello, una de las características que tiene que tener un buen cortesano es que sepa escribir, o sea, tiene que necesariamente saber hablar y escribir bien. Por eso es que muchas de las personas que viajan a América pueden luego escribir crónicas, escribir relatos, escribir cartas de la manera en que las escriben, porque para poder pertenecer a una corte, nosotros debemos necesariamente poder hablar y escribir bien. Y para poder hablar y escribir bien, nosotros debemos seguir 5 oficios. El primero es la invención o inventio. La inventio es el arte, y con arte no me refiero al arte contemporáneo como lo entendemos hoy día, sino la técnica de hallar en la tradición las ideas que vamos a considerar buenas para escribir sobre ellas, ¿cierto? La inventio va necesariamente, como señala Castiglione, de la mano de la memoria, porque nosotros para poder saber y conocer buenas ideas tenemos que haber leído la tradición y haber memorizado aquellos elementos que nos parecen interesantes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir un poema amoroso, tengo que decir, bueno, ¿al modo de quién quiero escribir este poema amoroso? ¿Al modo de Petrarca? ¿Al modo de Safo? Y entonces para eso tengo que conocer los tópicos literarios, ¿no? Y entonces tengo que inventar dentro de esta tradición, buscar y hallar y encontrar estas formas, habiendo memorizado previamente aquellas formas que me interesan más o me interesan menos. Luego necesito la dispositio o disposición, que va a ser el orden en el que se encuentran estos elementos dentro del discurso. Posteriormente voy a tener la elocución o lo que también nosotros llamamos estilo. El estilo es la manera en la que yo declamo, ¿cierto? La forma que yo le doy a estos tópicos. O sea, van a ser principalmente las figuras literarias. Y por último, nosotros vamos a tener la actio o la acción, que es la forma en la que yo declamo este discurso, con el gesto, con la intención y el sentimiento del habla. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a tener que la doctrina de la imitación va a operar dentro de los marcos de estos oficios, no solamente para la escritura, sino que también para la declamación del discurso oral. Estos oficios eran pensados específicamente para la jurisprudencia, para los discursos jurídicos y también descriptivos. La descripción es un elemento que nos va a interesar mucho a lo largo de todo este semestre y tienen que fijarse mucho cuando lean cualquiera de los textos literarios y no literarios o literarios no ficcionales que vamos a estar leyendo a lo largo del semestre. Fíjense cómo describe Colón los espacios, cómo los describe Américo Vespucio, cómo los describe Pero Camiña. Los describen de la misma manera o los describen de maneras diferentes? Para ello tenemos que considerar también no solamente la doctrina de la imitación, que es cómo imito yo las referencias de las autoridades, y acá retomamos nuevamente a Olaya Sanfuentes. ¿Por qué? Porque ella nos va a decir, cierto, que para describir un espacio nuevo, nosotros vamos a hacer dos cosas. Vamos a recurrir a las autoridades que ya habían descrito estos elementos antes, es decir, a los textos y también a el espacio de lo conocido, ¿cierto? Entonces, dentro de la manera de escribir ya estaba concebida esta idea de referirnos siempre
a textos pasados. Y estos textos pasados van a ser justamente lo que se llama la autoridad. Y en esas autoridades podemos encontrar autoridades poéticas, como en el caso de la épica, por ejemplo, Homero o Virgilio, y también autoridades eclesiásticas. La Biblia principalmente, pero no solo la Biblia, también Santo Tomás de Aquino, cierto San Agustín, la patrística, por ejemplo, etc. Y vamos a encontrar también otros dos elementos que son muy importantes, que es el elemento del decoro y de la verosimilitud. Lo que nosotros describimos no tiene que necesariamente ser verdadero, sino primordialmente verosímil. Acuérdense de la palabra verosimilitud. ¿Saben lo que significa la verosimilitud? Si no lo saben, escríbanmelo en los comentarios del video y lo vamos a explicar un poco más profundamente. De todos modos, la verosimilitud también es un concepto clave que tienen que anotar en sus cuadernos porque lo vamos a estar repitiendo a lo largo del curso. Y también el decoro. ¿Qué es el decoro? Se preguntarán ustedes. Aquí Castiglione nos explica bastante bien de qué hablamos cuando hablamos de decoro. El decoro es la adecuación correcta al contexto de enunciación de nuestro discurso. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a saber cómo hablar, en qué estilo enunciar nuestro discurso y qué tópicos elegir de acuerdo a el contexto y de acuerdo a el destinatario de nuestro discurso. Y eso va a ser sumamente importante. Yo no le voy a hablar de la misma manera cuando le hablo a la reina Isabel que cuando le hablo a, por ejemplo, un par descubridor o un par conquistador, ¿cierto? Em, yo no voy a escribir del mismo modo cuando escribo una sátira que cuando escribo una elegía, ¿cierto? Yo no voy a escribir del mismo modo cuando escribo una épica que cuando escribo una comedia. Entonces, un poco similar a de qué hablamos cuando hablamos de estilos literarios, nosotros estamos un poco hablando de esta idea del decoro, de la adecuación del discurso a su contexto de enunciación. Eso también va a ser sumamente importante porque casi todos los textos que vamos a ver durante esta unidad, por no decir todos los textos, están escritos en condiciones jerárquicas sumamente específicas y con funciones también muy puntuales. Cuando un texto tiene una función, ¿cuál creen ustedes que podría ser, por ejemplo, las funciones de las cartas de Colón que vamos a leer a continuación? Es una gran pregunta, porque siempre que nosotros conozcamos la función, conozcamos cuál es la intención detrás de ese escrito y a quién se le está dedicando ese escrito, vamos a poder entender un poco más el estilo y el contexto de escritura de ese texto. Tenemos que entonces nosotros hacer un ejercicio que Joao Adolfo Hansen llama, y que yo creo que es un ejercicio interesante de hacer, que es recuperar la primera legibilidad de los textos. ¿Qué significa eso? Significa ponernos en los zapatos de un hombre descubridor del periodo, ¿cierto? Ponernos en su lugar, ponernos en su mindset, en su contexto sociocultural, político, geográfico, material también, para poder pensar cómo se escribía en esa época y por qué se está escribiendo como se está escribiendo. Lo que vamos a hacer a continuación es explorar de una manera más profunda los textos de Colón, teniendo en cuenta, en consideración, todas estas cosas que ya hemos ido mencionando. ¿Les queda alguna duda? ¿Hay algo que no esté tan bien explicado? Todas esas cosas podemos irlas conversando, ya sea en los comentarios de YouTube o en el foro del aula virtual, que voy a dejar abierto para que tengamos estas discusiones. Les invito a profundizar su lectura con el texto de Olaya Sanfuentes, también con el texto de Walter Miñolo. Y si lo desean, también pueden acudir a los textos complementarios. Hay un texto sumamente interesante que habla sobre la comida en el periodo, que habla sobre la vestimenta también. Voy a dejarles algunas canciones, música y todos elementos virtuales, por supuesto, que les van a ayudar a compenetrarse un poco con este mundo europeo del siglo XV que, como ya vimos a lo largo de esta breve presentación, estaba ahí expectante de qué cosas podían ocurrir en el momento en que ocurrió esta gran crisis cosmogónica.